Los que se ajenan, hermanos, de la obra de nuestro Dios, los que quieren no saber nada de las cosas de nuestro Dios, hermanos, desconocen que hasta hoy en día se está llevando a cabo todavía una lucha, una guerra espiritual, hermanos, en donde está de por medio todas las almas de los hombres, en donde está de por medio la salvación de todo ser humano. Esta guerra entre el bien y el mal, que representan tanto a Dios como al diablo. Esta guerra, hermanos, en donde Dios lucha contra el mal para poder traer, hermanos, o llevar a su gloria a todo hombre. Y el diablo, hermanos, se vale precisamente de la oposición a la predicación del Evangelio. Y vamos a ver las razones del porqué. Esto, hermanos, la oposición, el crear conflictos, el poner obstáculos, tratan precisamente de desanimar a toda persona que por algún momento tiene el deseo de buscar a nuestro Dios. Pero fíjense, pensemos primeramente en esto. En las cosas, hermanos, que nosotros pretendemos alcanzar en esta vida, como ya se hace una profesión, ya se hace algún trabajo simple, ya se hace la obtención de alguna casa, ya se hace la obtención de una buena salud. Todo lo que nosotros a veces queremos implica una perseverancia, ¿que no? Todo lo que deseamos alcanzar, hermanos, implica un esfuerzo, una batalla, una lucha constante por obtener lo que deseamos, por obtener lo que queremos alcanzar en la vida. Si en las cosas materiales, hermanos, tenemos que ser persistentes, en las cosas espirituales, mucho mayor. Vemos precisamente en Hechos capítulo 13, donde hace un momento se hacía lectura, Hechos capítulo 13 del versículo del 1 en adelante, en donde vamos a ver precisamente tanto la oposición al Evangelio como también la perseverancia de un hombre. Dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Si vemos un poquito, si usted ve si tiene en su mente, hermanos, lo que es la parte geográfica de aquella región, Antioquía, por ejemplo, está el mar Mediterráneo así, lo va a poner a su lado precisamente, como lo podemos ver. No, haga cuenta que es una U, el mar Mediterráneo, en el medio está la isla de Chipre, que para el lado derecho, hacia el lado norte, es la parte de Antioquía, Seleucia. Entonces, en una forma de ver el mapa, por decir así, diríamos que está arriba. Entonces, ¿cómo es que descendieron
¿Por qué dice la escritura que descendieron? Porque desde un punto de vista geográfico, Jerusalén, hermanos, tenía un más alto nivel sobre el nivel del mar. ¿Okay? Estaba, por ejemplo, como a unos 1200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Todas las demás regiones, hermanos, que estaban alrededor de Jerusalén, eran de una altitud mucho menor que Jerusalén. Es como cuando usted va a México. La altitud de México está muy por encima de muchas ciudades. O como cuando usted va a Bolivia, ¿ok? Es por eso que todos descienden. Todo, tanto para el norte, para el sur, era una cuestión de descender. Y es por eso que dice ahí la escritura, hermanos, que descendieron. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucida y de ahí navegaron a Chipre, la isla que estaba en el mar Mediterráneo. Y llegados a Salamina, una ciudad de Chipre, dice que empezaron a enseñar, hermanos, a anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Acuérdense esa palabra Bar, hermanos, que en el griego es hijo de Jesús. La palabra Jesús, ¿sabe lo que significa Jesús? No me responda. Si sabe, qué bueno, gloria a Dios por ello. Si no sabe, lo voy a decir, hermanos, que Jesús en el griego es Ieseus. Ieseus, ¿okay? Que significa, que es una transliteración del hebreo al griego, que es Josué. Josué significa Jehová salva, la salvación de Dios. Por eso Jesús hace referencia a la salvación de Dios. ¿Okay? Y este hombre, falso profeta, era llamado Bar Jesús, hijo de Jesús. Prácticamente está hablando hijo de la salvación, pero es una salvación mentirosa, engañosa, porque cuando se habla ahí de la palabra mago, hermanos, ahí la palabra griega es magia, que implica lo que es el arte de los trucos de la magia. No es de que hacía realmente magia, sino que hacía trucos de magia. No es la palabra periargos, la palabra griega periargos, hermanos, que implica un trabajo alrededor. Esa palabra magia que vemos allá en Hechos capítulo 19, habla de lo que es la brujería, la hechicería. Aquí está hablando de lo que es el arte de los trucos de la magia. Entonces, precisamente, hermanos, este hombre, falso profeta judío llamado Bar Jesús, ¿con quién estaba? Estaba con el procónsul. Un hombre, hermanos, que estaba en lugar del supremo. Eso es lo que significa un procónsul. Cónsul es una persona con suprema autoridad. Pro implica que está en lugar del cónsul, un representante de la autoridad, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía. Esa palabra, hermano, resistir, antistemi, implica lo que es actuar en contra, oponerse. ¿Okay? Pero le resistía Elimas, se le oponía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Sabe lo que es la palabra trastornar, hermanos? Que en el griego es diastrefo. Diastrefo implica mantener girando,
una cosa. Usted sabe, por ejemplo, cuando los niños se ponen a jugar y a darse vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y luego después se paran, ¿qué pasa con ellos? Pierden el equilibrio, ¿okay? Y caen. La idea es precisamente llenar de confusión a la persona, ¿okay? Llenar de confusión, de desvío, de desorientación. Cuando la persona está mareada, hermanos, no tiene una visión fija, está desorientado. Esto es lo que implica trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Hasta cuándo? Dice. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Mire cómo es Dios aún de misericordioso, ¿no? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Pero, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si el hombre no estuviese al alcance del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, en pocas palabras, ¿qué hubiera pasado con todos nosotros si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido al mundo a morir por nosotros? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el Dios Todopoderoso no hubiese enviado a su Hijo a liberarnos del pecado? Todos, hermanos, estaríamos condenados. Todos nosotros no tendríamos ninguna esperanza de vida. Todos nosotros, hermanos, no tendríamos ninguna ilusión, ni la más mínima oportunidad de vivir en la gloria de nuestro Dios. Y de que todos nuestros sufrimientos, todos nuestros padecimientos tuviesen un límite. Todo lo contrario, mi hermano, serían eternos. Serían eternos todos nuestros sufrimientos. Dele gracias a Dios, mi hermano, mi hermana, porque ahora usted está dentro de la salvación de nuestro Dios. Y esto fue gracias a que en algún momento a usted, alguien, un siervo de Dios, se le acercó y le predicó el Evangelio del Señor. Pero si el hombre no está al alcance del Evangelio, hermano, no tendría ni la más mínima oportunidad de alcanzar todos los beneficios espirituales y eternos, hermanos, que nuestro Dios nos ofrece mediante nuestro Señor Jesucristo. No tendríamos ninguna oportunidad para ellos. Pero para eso nuestro Dios envió a su amado Hijo Jesucristo, para que a través de Él nosotros pudiésemos obtener esa fe con la cual podemos nosotros agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por algo nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿No dice eso el Espíritu Santo en Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de Él se sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad, allá en las alturas con nuestro Dios. ¿Cómo es que viene la fe? ¿Acaso no viene por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. De esta forma, hermanos, uno se pone precisamente al alcance de todas las bendiciones espirituales de nuestro Dios. Cuán importante es, hermanos, que todo ser humano escuche la palabra de nuestro Dios. Pero si ha pasado esto, que cuando usted se propone, no sé si usted ha experimentado esto, mi amiga, mi amigo, mi hermana. Cuando usted se propone buscar a Dios, ir a la iglesia, no falta quien se le atraviese por el camino. No falta que obstáculo se le atraviese por el camino. Tal vez una llamada, hey, te invito a ir a tal parte, te invito a ir a aquel lugar. O hey, tengo un problema en el trabajo y esto y lo otro.
Muchas causas surgen en el momento cuando una persona desea buscar a nuestro Dios. Y estas cosas, hermanos, ponen a prueba nuestro deseo por buscar a nuestro Dios. Y es por eso que cuando el hombre se propone buscar a Dios, sea hombre, sea mujer, se propone buscar a Dios, el diablo lo sabe, el maligno lo sabe. Y no es que sea Dios el diablo. Lo que pasa es de que el diablo anda rondando como león rugiente. Allá en Job vemos cómo es que los hijos de Dios se presentaron ante él. ¿Y quién venía entre los hijos? El diablo. El apóstol Pedro dice allá en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿se da cuenta? Anda, ¿qué? Alrededor. El diablo lo sabe. Muy bien, por eso es que este ser perverso y despiadado, hermanos, no solamente, óigalo bien, no solamente se ha ocupado de trastornar y de corromper al hombre mediante el pecado. Ciertamente para algunas personas, hermanos, el pecado puede ser algo tan común, tan simple, pues en el mundo ¿quién no peca? Todos pecamos. Y si todos pecamos, bueno, pues sigamos pecando. ¿Qué más da un pecador menos o un pecador más? No, hermanos. El pecado, que es la desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios, ¿sabe qué es lo que hace en primer lugar el pecado? Nos corrompe. Corrompe nuestro ser intelecto. Corrompe, hermanos, nuestra moralidad. Corrompe nuestra alma. Y hasta puede llegar a corromper nuestro estado físico. Sí. Cuando alguien consume mucho cigarro, ¿qué es lo que pasa? Cáncer en los pulmones. Cuando alguien toma demasiado, ¿qué ocurre? Cirrosis en el hígado. Cuando uno tiene relaciones sexuales libres, ¿a qué se expone? Tanta enfermedad. Tanta enfermedad que hay, hermanos. Ahí está el SIDA, ¿no? Algunos dirán, sí, pero ya hay cura para el SIDA, que a través de las células, esto y lo otro, sí. Eso fue gracias a la piedad y a la misericordia de nuestro Dios. Pero Dios estaba diciendo con eso, hey, alto, paren, si no se van a autodestruir. En vez de ponerse a pensar en Dios y en su justicia, quieren brincar ese obstáculo para seguir practicando la inmoralidad, la indecencia y el libertinaje. Mire, en Efesios 4, versículo 22, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre cae en pecado? Efesios 4, versículo 22. Lea conmigo, por favor, este pasaje. Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el Espíritu, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra, hermanos, viciado, que en el griego, hermanos, es steiro, con F, y luego steiro, implica corrompido, implica depravado, implica pervertido. Cuando hablamos de perversión, hermanos, estamos hablando de maldad. No sé, como les he dicho a algunos hermanos anteriormente, no sé si usted ha hecho esto en su área, en el internet. Usted busque en el internet personas que han sido acusados de pedofilia o que han sido acusados de ¿cómo se le dice? Violencia hacia los niños. Y de repente empiezan a salir a su alrededor. Usted va a tener mucho cuidado con sus hijos. Va a ser mucho más celoso de sus hijos. Porque inmediatamente, al saber, hermanos, tal vez que usted tenga un vecino que una vez purgó una sentencia a consecuencia de eso, quién sabe lo que haría usted, tal vez cambiarse de casa, o tal vez estar más alerta de las cosas. El punto es de que cuando hablamos de perversión, cuando hablamos, hermanos, de corrupción,
Esto nos espanta, sabemos que daña. Así como daña a un hombre, daña a una nación. ¿Qué podemos decir de México? ¿Okay? Un país lleno de corrupción, que ha alcanzado hasta los más altos niveles de la sociedad y de las autoridades. ¿Okay? Pero esto es lo que pasa, hermanos, cuando el hombre se entrega al pecado. Si bien también se ha encargado, hermanos, no solamente de acarrearlo al pecado, a la desobediencia, a la corrupción, sino también que se ha encargado de cegar el entendimiento. Mire, en 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 4, versículo 4, 2 de Corintios 4, versículo 4, versículo 3 y 4. Fíjense muy bien, 2 de Corintios, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, de esta era, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A quién ciega el entendimiento? El diablo, hermanos. ¿A quiénes? A los incrédulos. Es decir, que el diablo, hermanos, se aprovecha muy bien una vez de que usted rechaza el conocimiento de Dios. Una vez que usted rechaza, hermanos, el evangelio por su incredulidad, uno se expone al engaño del diablo. Uno se expone a las maquinaciones de Satanás. Y es cuando nula, ciega, embota el entendimiento de todo hombre. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué el diablo, en su trabajo maquiavélico, perverso, hermanos, desea corromper al hombre, llevarlo a la desobediencia y luego cegarle el entendimiento? ¿Cuál es el propósito del diablo? Llevarnos al infierno. Eso es llevarnos al infierno, mi hermano. ¿Lo va a permitir usted, mi amiga, mi amigo? ¿Lo vamos a permitir, mi hermano, que esto pase? Porque el diablo, hermanos, ya no tiene más oportunidad de salvación. Mateo 25, versículo 41. El infierno está reservado para el diablo y sus ángeles. Y no solamente para ellos, sino para todos aquellos que desean seguirle. No es exclusivo el infierno, hermanos. No es una exclusividad para el diablo. Es para él y sus ángeles y para todos aquellos que desearon seguir su ejemplo. ¿Va a permitir usted que el diablo lo arrastre al infierno también? Ese es el deseo del diablo. Y tristemente, hermanos, ese será el fin de todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Apocalipsis 21, versículo 8, lo dice bien claramente. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte, que es en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino para todos aquellos que no conocieron el evangelio y que no obedecieron al evangelio. Pero Dios no quiere el destino tan terrible que estamos mencionando, hermanos. Dios no quiere eso ni para usted ni para mí. Por eso nuestro Dios, hermanos, a través de su amado Hijo Jesucristo, están haciendo esta maravillosa labor de la predicación de la palabra a nuestro Dios. Labor, hermanos, que tiene que llevar a cabo la iglesia del Señor. Usted ha entonado ese canto, ¿no? que entonamos a veces, muchas veces nosotros. Da la luz, ¿verdad? Da la luz, da la luz. No sé si ese es el título del himno. Okay. Pero hay una estrofa cuando dice: los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz, da la luz. No dice: los de Macedonia nos llaman.
Hace relación, hermanos, cuando Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia, donde le decía: Pablo, ven y ayúdanos, ayúdanos. Y Pablo se levantó, hermanos, y fue a aquel lugar a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado del Señor, hermanos. Sí, amén, aleluya. Ciertamente nosotros los que nos dedicamos a esto, hermanos, tenemos que compaginar dos cosas sumamente importantes. No solamente la vocación, sino también una preparación adecuada. Unos pueden tener la vocación, pero no tienen la preparación. Otros pueden tener la preparación, pero no tienen la vocación, el deseo, la pasión. Para que cuando el Señor nos llame, hermanos, tenemos que estar listos para ir y predicar el evangelio a aquellos que nos llamen. Por eso es la obra. La oposición es del diablo. Si nosotros, hermanos, no deseamos sufrir el terrible castigo eterno por nuestra desobediencia al evangelio, procuremos entonces el consejo de Dios. Si usted, mi amiga, mi amigo, está aquí, es por voluntad de Dios. Sí, amén. Y porque Dios ha tocado su corazón. Y porque está sintiendo el llamado del Señor. Pero también tiene que temer ante nuestro Dios. Si nosotros logramos ajustar nuestra vida, hermanos, a la voluntad de nuestro Dios, créalo, que vamos a poner en la salvación nuestras almas en el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, hermanos, ¿cómo podemos vencer la oposición a la predicación del evangelio? En primer lugar, manteniéndonos firmes en la salvación de nuestro Dios. Lo estamos viendo ahí en Hechos capítulo 13, versículos 5 al 8. Mire lo que dice la Escritura. Hechos 13, versículos 5 al 8. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué quería? Deseaba oír la palabra del Señor. Hermanos, el deseo ahí está. Ahora faltaba la persistencia, la permanencia, el mantenerse firme, hermanos, en nuestros objetivos y cambios que uno a veces desea lograr en la vida, hermanos. Siempre va a ser un gran reto. En los cambios que usted hace en su vida, siempre va a haber un reto. Mantenerse en esa postura, mantenerse en ese propósito, porque sabe que va a obtener un bien, sabe que va a obtener un beneficio. Y es por eso que es un reto para todos los hombres. Cualquier cambio que usted realice en su vida, y mucho más, hermanos, cuando sabe que estos cambios en su vida van a beneficiarle eternamente. Tristemente, hermanos, muchos que han pretendido alcanzar sus objetivos y cambios en su vida, no han podido hacerlo por su inconsistencia y por su falta de fe. Y me refiero a los cambios espirituales. ¿Se acuerdan de aquel joven? Marcos lo menciona, allá en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Aquel joven rico que fue en busca de nuestro Señor Jesucristo, que llegó corriendo. Mateo dice, hermanos, que este hombre dobló sus rodillas. Es decir, que en esas historias en paralelo, hermanos, nos complementan la información. Y nos dice que este hombre rico, joven, llegó corriendo ante el Señor y dobló sus rodillas en un gesto de reverencia. Y le dice, Maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Y luego le dice, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál era el deseo de este hombre? Obtener la vida eterna. Deseaba alcanzar la vida eterna. Y el Señor le dice, bueno, conoce los mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y el joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dice, bueno, si quieres complementar todos tus hechos, anda,
vende parte de lo que tienes y parte de lo que tienes, dalo a los pobres. Es decir, no significaba que él tenía que desprenderse de todo, hermanos. Algunos han pensado así, no es así. Si usted lee Marcos también se va a dar cuenta de que dice, entrega algo a los pobres. No tenía que desprenderse de todo. Pero ni aún así quiso. Dice, todo eso lo he logrado en mi vida, y dice, para desprenderme de esto, no. El Señor le amó, porque aún así el Señor le dijo lo que tenía que hacer, aún sabiendo que él no iba a hacer nada. Y se fue muy triste. El Señor se entristeció por ello. Cuando nuestra confianza está en el materialismo, cuando nuestra confianza está en la riqueza, cuidado, cuidado. Por eso es bueno, hermanos, prosperar, pero siempre poner nuestra confianza en Dios, que eso es lo que hacemos muchos de nosotros, porque lo hemos entendido gracias a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, hermanos, decimos que no todos los que han buscado a Dios han alcanzado su objetivo, triste, lamentablemente. No todos los que han pretendido ser bendecidos por nuestro Dios, lamentablemente no lo han alcanzado. ¿Por qué? Porque no han permanecido firmes en esa fe del Señor. Ahora, cuando este procónsul, hermanos, deseaba escuchar las palabras del apóstol Pablo, o las palabras de nuestro Dios, hermanos, se topó con un obstáculo llamado, ¿quién? Elimas, llamado Bar Jesús. Este se le oponía, le resistía, le decía, hey, pero ¿para qué lo llamas? Espérate, procónsul, no lo necesitas, no lo necesitas. Es pura pérdida de tiempo. Cuando usted le dice a alguien que va a ir a la iglesia, ¿qué le dice? ¿Ya qué vas a la iglesia? ¿A puro fanático? ¿Puro hipócrita? No vayas a ese lugar. No tienes Es nada pura pérdida de tiempo. No vas a obtener nada bueno. Mejor ponte a trabajar. Cosas así nos han dicho que no. Este hombre le resistía precisamente. Se encontró con este obstáculo, hermanos, obstáculo que tengo que superar. Si es que en realidad deseaba querer oír la palabra de nuestro Dios, su deseo, hermanos, era conocer la sabiduría de nuestro Dios, el cual estaba propagándose en esa región, como lo vemos ahí en el versículo 5. Empezó Pablo a predicar en las sinagogas. Esto llegó a los oídos de este procónsul. Andan unos hombres hablando en la cuestión de teología en cuanto el conocimiento de nuestro Dios. Llamó la atención de este hombre. Y es que muchas veces las personas pueden tenerlo todo, hermanos, pero si no tienen el conocimiento de Dios verdadero, hermanos, se sienten vacíos, se sienten como que no tienen esperanza, como que no tiene sentido su vida. Y este hombre, hermanos, era un alto representante de la autoridad del Imperio Romano. No era una persona cualquiera. Sin embargo, deseo, hermanos, que muchos han experimentado después de sentir la necesidad de encontrar la paz. Tal vez este hombre estaba buscando la paz a su conciencia. Tal vez había algo en él que le atormentaba, que le afligía. Y deseaba encontrar el consuelo de Dios. Deseaba que su alma encontrara esa paz que lo hiciera dormir por las noches. ¿Cuántas veces hemos cometido un error, una falta, una ofensa, y a veces hasta el sueño se nos va? No nos sentimos bien. Y buscamos esa paz con nuestro Dios. Cuando nuestro Dios, hermanos, ve en el corazón del hombre ese deseo honesto y ferviente que le busca a nuestro Dios, hermanos, Dios pone todos los recursos. Si Pablo y Bernabé y Juan, hermanos, estaban en Chipre, no era casualidad. Es causalidad. Dios en su providencia, hermanos, estaba enviando a estos hombres a Chipre porque había visto el corazón afligido de este hombre llamado Saulo. Sergio Pablo. Lo había visto. Se está trabajando, hermanos, acá el pan, por decir así, y es enviado a Chipre. Ese pan que es la palabra de Dios.
para que este hombre escuchara, hermanos. Él tuvo esa oposición. ¿Por qué, hermanos? Recordemos también que nuestro Dios, hermanos, quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Gracias a eso, hermanos, este hombre pudo estar expuesto al Evangelio. Hermanos, la iglesia no está aquí por casualidad, por causalidad. Y estamos aquí para predicar el Evangelio, de acuerdo a nuestros alcances, de acuerdo a nuestras medidas. Predique a Cristo, a sus compañeros de trabajo, a sus amistades, a su familia. Prediquemos el Evangelio, hermanos, porque el hombre sin el Evangelio está perdido. ¿Qué era lo que le decía el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso? En aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero después dice el versículo 2, hermanos, pero ahora habéis sido alcanzados por la sangre de Jesucristo, Amén, aleluya. por el Evangelio del Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Y así alcanzaron todas las bendiciones de nuestro Dios, cuando empezamos a escuchar y obedecer la palabra de nuestro Dios. Tenemos que tumbar todo obstáculo, hermano. Mire lo que dice rápidamente, porque el tiempo se me está acabando. En 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, no es malicia, es milicia, un término militar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. Si Pablo, Bernabé, hermanos, y Juan estaban ahí, era precisamente para encaminar a Sergio Saulo a la verdad de nuestro Dios. Y si este hombre, hermanos, quería precisamente alcanzar esas bendiciones, tenía que ser perseverante en ello y no dejarse influenciar. Pero mire, ¿sabe una cosa? Como dicen los americanos, ¿cómo dicen? Pay attention, ¿verdad? Órale, ya estaba aprendiendo, gracias. Mi hermana Alicia, que nos está impartiendo clases de inglés. Okay. A veces el ser humano siente la necesidad de buscar a Dios. Dios pone los medios y los recursos, pero precisamente para ayudarle al hombre, es como un puchecito, es un leve empujón. El hombre está en la idea de buscar a Dios y de estar bien con Dios, pero puede haber algo que le pueda estorbar, que le pueda hacer desistir de ese deseo. Mire lo que pasa. Vemos ahí, este hombre tuvo que conocer el poder de Dios y temer a Dios. En el versículo del 9 al 18 de Hechos 13, versículo del 9 al 12, Hechos 13, versículo 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, es decir, en aquel falso profeta, mago, Elimas, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Quedó ciego por completo. En un instante quedó ciego. ¿Y qué pasó? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó. Vio el poder de Dios, hermanos. Vio la ira de Dios que actuaba contra aquellos que estorban a la obra de nuestro Dios, con aquel falso profeta.
Cuando el hombre, hermano, no conoce la ira destructora de nuestro Dios, muchas veces no tomamos con la debida seriedad, hermanos, la salvación de nuestro Dios que Él nos ofrece. Porque pensamos que estando en pecado o sin ellos, todo es igual. Dios está en mi vida. No importa cómo yo esté. Si soy pecador o no pecador, no importa. Dios nos ama a todos. Mentira. Ciertamente Dios nos ama, pero Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado. Y Dios no puede estar donde el pecado está. ¿Qué es lo que dice mismo el profeta Isaías, hermanos, allá en el capítulo 59? Cuando dice, he aquí el brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído no se ha agravado. En ese lenguaje figurado, ¿sabe lo que está diciendo nuestro Dios? Que el poder de Dios nunca ha menguado, el poder de Dios nunca ha disminuido. El poder de Dios siempre está en su totalidad, a todo lo que da, y está para salvación a todo aquel que se acerca a Él. Pero los judíos habían pensado que Dios no era poderoso, que la salvación estaba en otros dioses, en la diosa, en el dios Astarot y en tantas divinidades falsas, hermanos. Por eso, hermanos, hay que temer a nuestro Dios. Porque el maligno, hermanos, lamentablemente ha hecho creer eso a todos los hombres, que no vas a morir. En Génesis capítulo 3, no vas a morir. Que no existe, más bien, que no existe ninguna condenación, y mucho menos no existe un infierno. Todo lo contrario. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y el infierno sí existe. Decíamos hace un momento, ya en Mateo capítulo 25, versículo 41. Por eso cuando este hombre, hermanos, del procónsul Sergio Pablo, vio lo que nuestro Dios había hecho con este falso profeta, tuvo temor. Conoció el poder de Dios y creyó. La palabra creyó, hermanos, implica que obedeció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente aceptó, no es la idea de que levantó las manos y oraron por él, vamos a orar la oración del pecador, yo soy pecador y me arrepiento. No, nada de eso. Conoció el evangelio, conoció el poder de Dios que es el evangelio. Se arrepintió de sus pecados, hermanos, estuvo dispuesto a confesar el nombre del Señor y ser bautizado. Esto es lo que implica creer, obedecer. Y para obedecer tiene que haber persuasión y convicción. Y este hombre fue convencido y persuadido por el poder de nuestro Dios. Por eso, hermanos, si nuestro Dios nos ha dejado el evangelio de su amado Hijo Jesucristo, fue para que a través del mismo pudiéramos nosotros conocer su maravillosa labor, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que solamente a través de Él podemos alcanzar la purificación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es el Evangelio también. Después de haber sido convencidos y persuadidos, como lo vemos con este hombre. El no hacerlo, hermanos, nos exponemos a la ira de nuestro Dios y al castigo eterno. Por eso, hermanos, démonos cuenta que la oposición a la predicación del Evangelio es una obra del maligno, pero la cual puede ser destruida, hermanos, si nosotros nos mantenemos firmes en la fe y si seguimos temiendo a nuestro Dios, siendo obedientes a nuestro Dios. Si hacemos esto, hermanos, créalo que el único destino que nos espera, mi hermanita, es la vida eterna, mi hermano. Sí, amén. Es la vida eterna, en donde se van a acabar todos nuestros sufrimientos. De lo contrario, el único lugar, el único destino que nos espera es el tormento eterno, la condenación eterna. Ciertamente Dios no condena a nadie, es el hombre mismo, ya sea que se condene por sus hechos o se salva por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Mientras entramos en un himno de invitación, nuestro hermano Alex ya está listo con él. Vamos a cantar. Hoy es como el Evangelio. Cantemos. Hoy es como el Evangelio.
alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa te se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi alma tribulada, el Señor arca será. Combatiendo vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar.